Capítulo 6. La caída de Krypton. Renuncia de derecho. Los personajes que salgan aquí son de sus respectivos autores. Krypton albergó una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Los kryptonianos eran maestros de la ciencia, destacando especialmente en la manipulación genética, lo que les permitió crear guerreros y científicos perfectos. En tales condiciones, deberían haber prosperado, y por un tiempo lo hicieron. Sus ciudades brillaban con la luz de la tecnología avanzada, y su gente disfrutaba de un nivel de vida sin igual en el universo conocido. Pero había un problema: Krypton se estaba muriendo. Pocos se dieron cuenta de la gravedad de la situación, y quienes lo hicieron fueron rápidamente silenciados por el Consejo Gobernante de los Cinco. A pesar de su grandeza, los kryptonianos se habían vuelto arrogantes. Esta arrogancia fue percibida tanto por el general Zod como por Jor-El, dos de las mentes más brillantes de Krypton, aunque diferían en su enfoque ante la crisis inminente. Jor-El creía que, con el tiempo, podría convencer al Consejo de la grave situación del planeta. Pensaba que, una vez que los signos del deterioro de Krypton se hicieran evidentes en la superficie, el Consejo no tendría más remedio que actuar, y los kryptonianos tendrían una oportunidad de escapar. Abogó por un enfoque paciente y científico, con la esperanza de que la razón prevaleciera. Zod, sin embargo, discrepó vehementemente. Afirmó que esperar sería demasiado tarde. Convencido de que el Consejo jamás abandonaría voluntariamente su arrogancia, Zod comenzó a preparar un golpe de estado. Empezó discretamente, forjando alianzas y reuniendo el apoyo de varias casas, prometiéndoles mundos que conquistar una vez que escaparan del destino de Krypton. Cuando llegó el momento, el golpe de estado de Zod fue rápido y brutal. Derrotó puntos clave del poder del Consejo, tomando así el control de Krypton. Con el apoyo de casas ambiciosas, parecía estar listo para liderar a su pueblo hacia una nueva era de conquista y supervivencia. Pero la situación era mucho más grave de lo que Zod había imaginado. El núcleo del planeta se desestabilizaba a un ritmo mucho más rápido que sus proyecciones. Por si fuera poco, los supervivientes rebeldes leales al Consejo resurgieron, reavivando una guerra civil que frustró los planes de Zod. Naves clave fueron destruidas y el códice, un depósito vital de información genética kryptoniana, se perdió. Zod vio cómo sus sueños se desvanecían mientras Krypton se tambaleaba al borde de la destrucción. Sin embargo, aún quedaba una última oportunidad. Su hijo. Lord Zod, un guerrero perfecto, criado para la conquista, era su legado y su esperanza. Durante este período turbulento, Jor-El también se preparó para la supervivencia de su propio hijo. Creó una nave que garantizaba protección, incorporando un metal raro conocido como critio, capaz de soportar las condiciones más duras. En esos últimos y desesperados momentos, Zod y Jor-El actuaron para salvar a sus hijos. Lucharon codo con codo mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Al final, el ganador fue evidente, mientras Zod se paraba junto al cuerpo de su viejo amigo. Con su victoria confirmada, Zod introdujo su llave, añadiendo nueva programación a la nave para que le enseñara a su hijo su propósito. Puede que no haya logrado conquistar las estrellas ni ayudar a su pueblo a alcanzar una nueva grandeza, pero su hijo sí lo haría. Al menos así estaba previsto que sucedieran las cosas. ¿Qué demonios acabo de oír? Zod ganó, Superman murió y el códice desapareció. ¿Qué clase de universo alternativo era este? Brandon ni siquiera podía describir lo que sentía en ese momento. Sin embargo, esto no era lo único que le preocupaba, ya que la historia seguía sin tener sentido. Si los kryptonianos eran tan avanzados, ¿por qué estaban todos en Krypton? Seguramente una raza avanzada se daría cuenta de que concentrarse en un solo lugar no era buena idea. Luego estaba ese metal que mencionó Zod. ¿Cryptium era? Nunca había oído hablar de ese metal, pero para ser justos, solo veía los dibujos animados. Así que no sé mucho de DC. Si es tan fuerte como él cree, tiene mucho potencial. Honestamente, cualquier cosa que pueda cortar o herir a un kryptoniano es de primera categoría para él. Lamentablemente, por lo que se ve y por la explicación de Zod, no parecía haber mucho. Ahora que has escuchado tu historia, ¿tu decisión sigue siendo la misma? ¿Sigues eligiendo defender a esta gente en lugar de ayudar a Krypton? Zod formuló esta pregunta de forma muy diferente a la anterior. Atrás quedaron su arrogancia y sus exigencias. Solo quedaba la esperanza de que Brandon eligiera su herencia. ¿La humanidad o Krypton? Era la misma pregunta una vez más. Aunque esta vez Brandon admitió que sentía un mayor entusiasmo ahora que sabía más sobre su gente.
Sin embargo, sus objetivos no cambiarían solo por eso, pero eso no significaba que solo la humanidad tuviera que prosperar gracias a esto. Padre, para ti, ¿qué es Krypton? Una pregunta sencilla, pero con un significado más profundo. ¿Era Krypton simplemente un lugar? ¿Era su herencia y tradiciones? Todo esto podría considerarse Krypton desde cierto punto de vista, pero solo había una respuesta real. Krypton es mi gente, afirmó Zod sin dudarlo. Su gente era la razón de su existencia. Sin ellos, Krypton no existiría. De acuerdo, Krypton es nuestro pueblo y salvarlo no significa necesariamente que tenga que destruirlo. Tampoco tengo que conquistar las estrellas. Esos son solo tus sueños para ayudar a Krypton a prosperar, pero no es necesario tomar medidas para que Krypton sobreviva. En todo caso, esas ideas nos pondrían en una situación vulnerable. Si me convirtiera en un tirano, tendría que enfrentarme al mundo solo. ¿Y si yo, el último hijo de Krypton, fracasara, qué sucedería entonces? Las palabras de Brandon conmocionaron a Zod mientras su holograma parpadeaba un instante. Comprendió la lógica de esas palabras y ya había oído cosas similares de Harel. Ambos afirmaron que tales acciones conllevaban riesgos, y Zod no podía negarlos, pero sin duda esos riesgos no significaban nada. Su hijo había crecido bajo un sol amarillo. Algo sin precedentes para cualquier kryptoniano. No debería haber rival para él, ni aquí ni en ningún otro mundo. Esas palabras tienen mérito, pero tienes una fuerza sin igual y posiblemente seas el kryptoniano más fuerte que haya existido hasta ahora. ¿Qué clase de amenaza podría amenazar tu reinado? Al oír las preguntas de su padre, Brandon se dio la vuelta y rebuscó en su bolso antes de sacar un teléfono. Con un par de toques, encontró lo que buscaba y se lo entregó a su padre holográfico. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? Preguntó Zod con curiosidad mientras observaba las imágenes de personas realizando hazañas asombrosas. Un hombre tan rápido que apareció como un borrón en la cámara, otra una mujer que tenía la imagen de fuerza mientras llovía golpes sobre sus oponentes. Estas imágenes continuaron mostrándose mientras Brandon mostraba más y más héroes de la Tierra hasta que finalmente llegaron a un hombre que vestía un traje ajustado con coloración blanca y roja. Cada una de estas imágenes mostraba a humanos realizando hazañas que él creía inalcanzables para ellos, y su asombro seguía creciendo. Pero al posarse en la última figura, Zod finalmente comprendió la vacilación de su hijo. Con un simple escaneo, vio la diferencia de fuerza entre ambos. Su hijo aún estaba desarrollando sus habilidades y era joven, mientras que este hombre ya había alcanzado la madurez. Con el tiempo, su hijo superaría fácilmente ese nivel de fuerza, pero eso sería en el futuro. Sin embargo, además de este hombre, ¿cuántos otros seres estaban a ese nivel? ¿Y si hubiera más, qué sucedería? Como general, pudo tomar decisiones acertadas y se dio cuenta de que si su hijo hubiera actuado sin miedo, Krypton ya podría haberse perdido. ¿Quiénes son estas personas y más específicamente quién es ese hombre? Estos son los héroes de la Tierra, conocidos como los Guardianes, pero no son los únicos. Son solo los más famosos, mientras que este hombre es conocido como Omniman, un Viltrumita del Imperio Viltrum, respondió Brandon, enfatizando la parte del Imperio para que su padre pensara que son muchísimos. Lo admito, puede que mi juicio haya sido precipitado, confesó Zod, sorprendiendo a Brandon, ya que no esperaba semejante comentario. Entonces, si este es el mundo en el que viven, ¿qué posibilidades tenemos de que Krypton se salve? ¿Todo mi sacrificio fue en vano? No fue en vano, padre, declaró Brandon mientras le extendía la mano a su padre. Sabía que la atravesaría si seguía avanzando, así que la detuvo justo en su hombro. Conmigo aquí, Krypton vivirá a través del linaje de nuestra familia. A través de la familia, sí, su hijo tenía razón. Mientras la sangre de Krypton pudiera transmitirse, su pueblo nunca desaparecería. Su única preocupación eran estos peligros desconocidos en este mundo. Sin duda, si este planeta tenía guardianes tan fuertes, debía tener enemigos igual de poderosos. Bajo tal amenaza, Krypton parecía no estar completamente a salvo, sobre todo porque su hijo aún se estaba adaptando a su nueva fuerza y carecía de entrenamiento. Esto tenía que cambiar. Zod procedió a compartir su opinión con Brandon, quien estuvo totalmente de acuerdo. Un entrenador es justo lo que necesito. No podía imaginar lo fuerte que se volvería con eso, solo imagina a un Superman que sabe pelear. No digo que Superman no sepa, pero en cada versión del personaje que ha visto, Superman siempre se limita a golpear. Sin embargo, justo cuando Brandon se estaba perdiendo en la emoción, comenzó a escuchar un ruido en la distancia.
Brandon, ¿dónde estás? Era su madre. Mierda, se olvidó de que faltó a la escuela por un momento y necesita explicarle exactamente por qué lo hizo. Bueno, esto será divertido. Capítulo 7. Confesión. Uf, padre, me tengo que ir. Mis padres están en casa, dijo Brandon con dificultad. Una cosa era llamar padre a un hombre del que tenía recuerdos y otra muy distinta llamar así a Zod. Era un hombre adulto llamando así mentalmente a otro hombre adulto. Se sentía raro, pero con el tiempo se acostumbraría. Los humanos que te criaron. ¿Qué clase de personas son? Por primera vez, Zod se interesó por los humanos en lugar de menospreciarlos de inmediato. A pesar de su complejo de superioridad hacia otras especies, aún sentía cierto respeto y gratitud por quienes criaron a su hijo. ¿Mis padres, eh? Bueno, son agricultores, y viven humildemente de la tierra. Sobre todo, son buenas personas que me han criado bien. Para ser mejor, respondió Brandon, usando los recuerdos de esta vida como base. Zod no dijo nada más después de esto y simplemente se replegó dentro de la nave. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Cuando Brandon encontró la llave, presentía que sería similar a la de Superman y ya sospechaba que había algún tipo de consciencia dentro de la nave. Fue esta consciencia la que preocupó a Brandon, ya que sus orígenes no fueron tan pacíficos como los de su contraparte. Lo que lo desconcertó por completo fue que su padre era Zod. No encuentro a Brandon. ¿Estás seguro de que dejó la escuela? Sí, estoy seguro. Me llamaron antes. Quizá esté en el granero. Maldita sea, pasé demasiado tiempo aquí. Si no me doy prisa, descubrirán que me llevé la cápsula. Moviéndose rápido, Brandon empezó a agarrar arbustos y ramas al azar para cubrir la cápsula mientras su velocidad disminuía poco a poco. ¿Debería siquiera ocultar esto? Ocultar sus habilidades solo dificultaría su movilidad. Además, no tenía sentido. No es que sus padres no supieran que era un extraterrestre. Por Dios. Lo sacaron de una nave extraterrestre y lo ocultaron, así que no es que lo denunciaran al gobierno si estuvieran dispuestos a hacerlo. Compartir sus habilidades con sus padres también le daría más excusas para faltar a la escuela. Actualmente, es un novato y podría lastimar a alguien, así que sin duda lo apoyarían para que no fuera. Al ver que nada lo detenía, decidió compartir esto con sus padres, pero se guardaría ciertas cosas para sí. Lo de Zod y Krypton permanecería con él por ahora. Si sus padres supieran que su padre era un guerrero que inició un golpe de estado en su planeta y lo envió aquí para conquistar el mundo, todo mientras todavía estaba dentro de la nave, nunca le dejarían terminar de escucharlo y nunca dejarían de intentar evitar que lo supiera. Mirando hacia la nave, no estaba seguro de si su padre seguía escuchando o si estaba en una especie de estado de hibernación, pero esperaba oír esto. Padre, voy a contarles a mis padres sobre mis poderes, pero planeo mantenerte en secreto por ahora. No creo que sea bueno revelar tantas cosas a la vez. Zod no respondió con palabras, pero la nave brilló por un momento como si reconociera su decisión. Bueno, ahí no va nada. Los Breyer buscaron a Brandon en su casa, preocupados, sin saber qué pensar. Sabían que su hijo había estado actuando diferente últimamente, pero asumieron que era para bien. Brandon se había vuelto más abierto y amigable, e incluso se había interesado en algunas tareas agrícolas, algo que nunca antes le había gustado. Todo parecía ir bien, pero faltar a la escuela. Brandon nunca lo había hecho. Puede que no fuera su lugar favorito, pero disfrutaba aprendiendo e incluso sobresalía en ello. Entonces, ¿por qué lo abandonaría ahora? No tenían las respuestas, pero sabían que hablar con Brandon era lo mejor que podían hacer. Con esa idea en mente, Kyle buscó por la ciudad mientras Tori llamaba a algunas de sus amigas y otras mamás, pero nadie lo había visto. Fue entonces cuando Kyle mencionó algo en lo que ella ni siquiera había pensado. ¿Y si Brandon encontró la nave? Este pensamiento horrorizó a Tori. Este era su mayor secreto. Siempre había temido el día en que Brandon descubriera la verdad sobre sus orígenes de una forma que lo abrumaría. Siempre habían planeado decírselo, pero nunca imaginaron que sería en tales circunstancias. ¿De verdad crees que pudo haberlo encontrado? Preguntó Tori con ansiedad evidente en su voz. Kyle asintió con tristeza. Últimamente se ha comportado diferente. Así que no es imposible. El corazón de Tori se aceleró. Tenemos que encontrarlo, Kyle. Tenemos que asegurarnos de que esté bien y explicarle todo con claridad. Kyle estuvo de acuerdo. Revisemos el granero. Si de verdad lo encontró, puede que las cerraduras estén rotas.
Corrieron al granero, llamando a Brandon, pero no hubo respuesta. El granero estaba vacío. Más concretamente, faltaba la sección subterránea oculta donde se encontraba el barco. De todos los escenarios que imaginaron, nunca imaginaron que el barco desaparecería. Es más, al mismo tiempo, Brandon estaba desaparecido. «Kyle, ¿qué hacemos?», preguntó Tori mientras su esposo la abrazaba fuerte. «No lo sé, pero no podemos darnos por vencidos todavía. Quizás alguien del pueblo lo vio. Saldré de nuevo a comprobarlo mientras te quedas en casa. Podría volver». Tori asintió, aceptando el plan de Kyle, y salieron del viejo granero cuando de repente oyeron una voz a lo lejos. Una voz que habían estado deseando oír desde que todo empezó. «Brandon. Cariño, ¿qué lleva?». Tanto el marido como la mujer se quedaron paralizados por la sorpresa mientras veían a Brandon dirigirse hacia ellos con el barco perdido sobre sus hombros. No entendían qué pasaba. ¿Cómo demonios cargaba Brandon esa nave? Kyle, en especial, estaba confundido, pues él había sido quien la ocultó la noche en que lo encontraron y sabía lo pesada que era. Necesitaba su excavadora para moverla, e incluso así era un esfuerzo. Sin embargo, allí estaba Brandon, caminando con ella como si fuera un simple saco de patatas. Traer la nave así fue un pequeño extra, pero también una forma de que Brandon iniciara la conversación como él quería. Su evidente fuerza atraería inmediatamente la atención de sus padres, y el hecho de tener la nave también les haría saber que él conoce su herencia. A juzgar por lo que veía, parecía que el plan había funcionado, pues sus padres no estaban enojados, sino simplemente conmocionados por lo que veían. Al bajar la nave, los miró, listo para la avalancha de preguntas. «Brandon, ¿cómo lo hiciste? Ese barco pesa al menos 5 veces más que mi camión», preguntó su padre, siendo el primero en salir de la sorpresa. «Creo que ambos saben por qué, no soy humano», dijo Brandon, mientras su madre se estremecía un momento al oírlo. Tras decir esto, procedió a explicarles a sus padres lo que había pasado los últimos días. Cómo se despertó de repente más fuerte que nadie que hubiera conocido y descubrió que también era más rápido y tenía una audición excepcional. También explicó por qué faltaba a la escuela. Mencionó cómo esta fuerza lo preocupaba porque no la tenía completamente bajo control, pero sobre todo, cómo necesitaba respuestas. Lo que lo llevó a descubrir el barco en el granero. Durante la explicación de Brandon, vio a sus padres actuar sin más, con múltiples emociones reflejadas en sus rostros, pero la más importante era la preocupación. Preocupación de que los rechazara, de que dejara de confiar en ellos y, sobre todo, de que se marchara. Brandon no sabía cómo responder para calmar sus preocupaciones. Incluso en su antiguo mundo, no era precisamente el mejor con las palabras, y su nueva vida no era mejor. Bueno, un abrazo no le hace daño a nadie, solo tengo que contenerme, pensó. Caminando hacia sus padres, les extendió la mano con toda la delicadeza posible y los abrazó. Esta parecía ser la acción correcta, ya que su madre rompió a llorar abrazándolo tan fuerte que sintió la presión. Lo cual no tenía sentido. ¿Cómo era posible? Él era un extraterrestre alimentado por el sol, mientras que ella era una humana normal. Sea cual sea la razón, decidió ignorarlo por ahora y aceptar las cosas como eran. Su padre, en cambio, era un tipo duro que no dejaba traslucir sus emociones y prefería guardárselo todo. Así que decidió simplemente felicitarlo, pero a juzgar por el latido de su padre, estaba tan estresado emocionalmente como su madre. Ja. Fue la decisión correcta. No me imagino tener que ocultarlo tanto tiempo. Fue solo una simple confesión a sus padres, que solo tuvo durante 2 días, pero parecía que esos recuerdos lo afectaron mucho más de lo que creía. De hecho, los quería a ambos, quizá no tanto como el original, pero el amor estaba ahí, y compartirlo todo fue como liberarse de un gran peso. Tanto que se sintió casi ingrávido, como si fuera a volar. «Ah. Brandon, te vas volando», gritó su madre. ¿De qué estaba hablando? Sintió un tirón en el pie y miró hacia abajo, donde vio a sus padres colgando. Santo $. Capítulo 8. Comprensión. Vuelo. Estaba realmente volando. La sensación era diferente a cualquier otra de sus habilidades. La fuerza y la velocidad eran cosas que simplemente le llegaban, pero esto era completamente diferente. Era como si su cuerpo tuviera una extremidad extra que pudiera decidir si aceptaba o no la gravedad. Sobre todo, era embriagador y se sentía tan libre. «Brandon, sabemos que esto es genial, pero por favor bájanos».
gritó su padre mientras se sujetaba lo mejor que podía. ¡Ay! Se me había olvidado que estaban ahí. ¿Pero cómo bajo? Uf, papá, ¿me creerías si te digo que no sé cómo volver? Jaja, dijo Brandon riendo mientras intentaba ignorar la creciente preocupación. Sin embargo, las caras de sus padres solo lo hacían sentir mal. Vamos, es solo otro poder como todos los demás. Es mío y puedo controlarlo. Cerrando los ojos, Brandon comenzó a respirar más despacio mientras imaginaba esa extremidad extra. Se imaginó a sí mismo volviendo lentamente al suelo como una hoja. No demasiado rápido, pero a la velocidad justa para no lastimar a sus padres. Mientras hacía esto, sus padres vieron que el suelo se acercaba lentamente. Lo está haciendo. Cariño, podrías hacer que lo arruine. Solo míralo. Al escuchar las palabras de su esposo, Tori vio la expresión concentrada de Brandon y asintió a Kyle en silencio. Después de unos momentos, finalmente llegaron al suelo, donde ambos padres prácticamente saltaron en caso de que él volviera a volar. Al ver su reacción, Brandon se frotó el pelo, algo avergonzado. Lo siento. Era la primera vez que lo hacía. No sabía que podía volar, así que volver fue un poco difícil. Kyle miró a Brandon con comprensión. Esperaba que así fuera, ya que su hijo no era de los que hacían ese tipo de bromas. Si era cierto, significaba que Brandon estaba pasando por cambios que ningún otro adolescente en el mundo experimentaría. Ahora entendía de verdad por qué su hijo había faltado a la escuela hoy. Si hubiera hecho algo parecido allí, en un lugar público, no quería ni imaginarlo. Al mirar a su esposa, vio que ella también estaba preocupada y comprendió que, como hombre de la casa, debía hacer algo. Pero primero, necesitaba preguntar algo para estar seguro. Brandon, ¿cuántos poderes has despertado hasta ahora? Brandon pensó que su padre podría tener curiosidad y los anotó. Bueno, el primer día, fuerza, luego velocidad. Después, desperté con una audición excepcional y hoy empecé a volar. 3 el primer día y 1 al siguiente. ¿Crees que vas a seguir recibiendo más? Bueno, los más destacados habían aparecido hasta ahora, pero aún le quedaban algunos por aparecer como la visión de calor, la visión de rayos X, el aliento helado, la disrupción electromagnética y posiblemente incluso la telequinesis, ya que parecía que Brickburn podía hacer eso en la película. Sí, creo que aún tengo más, y no sé cuántos más. Mentira, pero no podía explicar qué sabía de los demás. Entonces, eso lo resuelve. Te sacaremos de la escuela pública y empezaremos la educación en casa. Si despiertas algo más peligroso en la escuela, podría venir el gobierno o podrías lastimar a alguien, señaló Kyle mientras Tori ponía la mano en el hombro de su esposo, apoyando la decisión. Jaja, esto es genial. Ni siquiera tuve que pedirlo yo mismo. Justo por eso quería compartir mis poderes con mis padres. Brandon nunca entendió por qué los protagonistas de los libros ocultan sus habilidades y lo complican todo cuando pueden hacer esto. Mucho menos drama y mucho más eficiente. Sonriéndoles a sus padres, Brandon asintió. Estoy de acuerdo y creo que esto es lo mejor que podemos hacer, al menos hasta que tenga todo bajo control. Oye, si quieres practicar esa superfuerza, tengo trabajo en la granja que podría ser mucho más barato con tu ayuda, añadió Kyle, sin querer perder la oportunidad, lo que provocó que su esposa le golpeara el brazo. No digas eso, Kyle. Los poderes de Brandon no deberían usarse en algo así. Brandon estuvo completamente de acuerdo con esta afirmación. No le importaba usar su poder para ayudar en la granja, pero no quería ser su único ayudante, jaja, lo sé. Solo bromeaba, aunque no me vendría mal una mano aquí y allá. Pero hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Papá me lo pregunta? No se esperaba esa pregunta. Sus padres eran muy diferentes a los Kent. Parecían gustarles sus habilidades, bromeaban sobre usarlas para el trabajo agrícola e incluso le preguntaron para qué quería usarlas. Mientras tanto, el padre de Superman quería mantenerlo prácticamente oculto del mundo. Bueno, si están preguntando, este es un momento tan bueno como cualquier otro. Quiero usar mis poderes para ayudar, como los héroes que vimos en la tele el otro día, declaró Brandon con seguridad. Sabía que era una decisión arriesgada y no quería parecer preocupado. ¿Como Fifth Force? Pero esos tipos pierden siempre. No como ellos, papá. Bueno, más o menos, excepto por la parte de perder. Me refería a ser un héroe como los Guardianes. Sabía a qué te referías, pero supongo que fue simplemente sorprendente. Siempre has sido del tipo callado y nunca te importaron los héroes.
Esto era cierto, al menos en el caso del Brandon original. Era básicamente el chico tranquilo, introvertido y reservado. Esto no lo convertía en un mal chico, sino en uno introvertido. ¿Y estás seguro de que es buena idea? ¿Has visto algunas de las peleas que los héroes han tenido con monstruos, extraterrestres y supervillanos? Añadió su madre con preocupación. Ver a los héroes pelear en la pantalla del televisor nunca les molestó ni les preocupó mucho, pero ¿y si era su hijo? Sé que es peligroso, por eso no planeo ser un héroe por ahora. Al menos no hasta que tenga mis poderes bajo control y un disfraz, ya que no puedo ir vestido así. ¿Qué dirán? ¿Un granjero al rescate? El disfraz no fue el único motivo de esta decisión, esta elección también se debió principalmente a Omniman. No sabía cómo reaccionaría ese tipo. En el mejor de los casos, el Viltrumita lo ignoraría y se centraría en Mark. En el peor, lo pondría al mismo nivel de amenaza que los guardianes e intentaría eliminarlo. Como no quería correr el riesgo, decidió que era mejor esperar a que Omniman estuviera fuera del planeta. Jeje, granjero. Supongo que lo dirían así, dijo su madre con una risita, claramente disfrutando de ese nombre de superhéroe. Pero primero, vamos a comer. Brandon y su padre se miraron, coincidiendo en que la comida sí que tenía buena pinta en ese momento. Los alcanzo. Primero tengo que devolver el barco al granero. Está bien, no tardes mucho. Capítulo 9. Práctica y encuentro. Habían pasado 2 días desde la charla de Brandon con su familia. Durante ese tiempo, había estado practicando sin parar. Sus nuevas habilidades exigían toda su atención, y dedicaba cada momento a dominarlas. Estas incesantes sesiones de entrenamiento, aunque cortas, provocaron la destrucción de muchos árboles alrededor de la granja. Su superfuerza y velocidad, combinadas con su falta de control, habían convertido el bosque cercano en un caos. La visión de troncos rotos y árboles arrancados bastó para que Ki le sugiriera un cambio de escenario. Brandon asintió, dándose cuenta de que su práctica quizá había ido demasiado lejos. Así que decidió matar 2 pájaros de un tiro. Buscaría una nueva zona de entrenamiento mientras practicaba sus habilidades de vuelo, que aún no había tenido la oportunidad de probar. Jaja, ¿sí? De todos los poderes, diría que este es mi mejor hasta ahora. Volar fue simplemente liberador. La sensación del viento en la cara y el peso invisible que todos tienen simplemente desaparecieron cuando despega hacia el cielo. Supongo que puedo tomarme mi tiempo buscando y simplemente disfrutar la experiencia. Sintiendo la emoción correr por sus venas, Brandon estalló aún más rápido en el aire. Esta era apenas la segunda vez que volaba desde que obtuvo esta habilidad, y hasta el momento le parecía la más fácil de controlar. Ya fuera para cambiar de dirección o para acelerar, se sentía increíblemente suave. Solo había una forma de explicar su experiencia. Estaba hecho para esto. Después de esto, Brandon pasó un par de horas más volando hasta saciarse de emoción. Bajo su supervisión, Brandon buscó desde el cielo. Pero no tuvo mucha suerte. Incluso después de sobrevolar 5 estados, no pudo encontrar ni una sola zona que funcionara. Las que encontraba siempre estaban llenas. Vamos, ¿por qué hay tanta gente en el bosque? Murmuró para sí mismo. Excursionistas, campistas, cazadores e incluso gente común y corriente que vive al margen de la red. Su frustración creció mientras volaba sobre otro bosque lleno de gente. Y parece que he volado cerca de otra ciudad. Disminuyendo su velocidad, comenzó a volar en otra dirección cuando su oído captó algo. No, por favor, quítate de encima, no me obligues. Jaja, tranquilo, deja que pase. Esas palabras lo detuvieron por completo. Al darse la vuelta supo que venía de la ciudad y él no era un idiota que no tenía idea de lo que estaba pasando. Apretando los puños, dudó. Ya había decidido que no sería un héroe, no cuando era tan peligroso para él. Por favor, que alguien. Ayúdame. Esas últimas palabras, a pesar de toda la precaución y el miedo, se fueron por la ventana mientras Brandon volaba a una velocidad descomunal. La barrera del sonido prácticamente se rompió en el instante en que escuchó esas palabras y llegó a la ciudad. Centrándose de nuevo en el ruido, encontró la fuente y llegó donde encontró a un hombre mayor forcejeando con una chica claramente menor de edad. Si Brandon no estaba furioso antes, ahora estaba furioso. Sin darse cuenta, toda su rabia comenzó a concentrarse físicamente. SHKZZZZZ. 2 rayos rojos le salieron por los ojos, arrancándole la cabeza al hombre y destrozando también el edificio que estaba detrás de él. ¡Ay! ¿Qué carajo?
Brandon levantó las manos e intentó cubrirse los ojos mientras el calor se disipaba lentamente. Una vez que sus ojos se calmaron, Brandon se arrodilló respirando con más dificultad de lo habitual. Eso fue visión de calor, ¿verdad? El despertar de una nueva habilidad distrajo momentáneamente su atención de la situación, pero la sensación de alguien abrazándolo lo trajo de vuelta. Al bajar la vista, Brandon vio a una chica que probablemente aún estaba en secundaria, con lágrimas cayendo lentamente por su rostro. Nunca había estado en una situación así y se debatía mentalmente sobre qué hacer. ¿Qué haría Superman? Se preguntó de repente, y con solo esa pregunta supo lo que debía hacer. Ya de rodillas, abrió los brazos y abrazó a la niña mientras le acariciaba suavemente el pelo. No te preocupes, estás a salvo y no volverá a acercarse a ti. Esas palabras provocaron aún más lágrimas, pero en medio de todo, su superaudición captó sus silenciosas palabras. Gracias. Eran solo 2 palabras sencillas, pero, los sentimientos que transmitían eran distintos a todo lo que había experimentado en ambas vidas. Pensar que un simple acto pudiera lograrlo. Tras dejarla llorar un rato más, empezó a separarse lentamente. Todavía estaban junto a un cuerpo y no sabía cómo sentirse al respecto. Además, estaba el agujero que abrió en el edificio. Esto debería haber llamado la atención, y no sería de extrañar que aparecieran algunos superpoderes. Secando las lágrimas de la niña, Brandon hizo todo lo posible por sonreírle para animarla. Ya estás bien. Solo ve para allá y seguro que encuentras gente. Una vez allí, explícales lo que pasó y que llamen a la policía. Ella asintió, pero rápidamente se angustió cuando él empezó a levantarse para volar. Espera, no te vayas todavía. Gritó la chica mientras le agarraba la camisa. No puedo quedarme mucho tiempo. Se supone que mis poderes siguen siendo un secreto. Siento no poder quedarme, pero puedo llevarte con la gente si te sirve de algo. Con suerte, lo dejaría ir después de eso para que no se fuera sintiéndose como un imbécil. La niña arrugó la cara en respuesta, pero aceptó mientras Brandon la acompañaba fuera del callejón. Antes de irte, ¿eres un héroe? Brandon no estaba seguro de si solo intentaba convencerlo para que se quedara más tiempo, pero responder una simple pregunta no estaría de más. Sí, puedes decir eso aunque no fuera oficial. Pero nunca te he visto en la wiki de héroes y ni siquiera llevas disfraz. ¿Tienes un nombre para que pueda buscarte? Preguntó la chica vacilante con el teléfono en la mano, lista para buscar de inmediato. Al ver las reacciones de la chica, se dio cuenta de que probablemente había conseguido su primer fan. Por desgracia para ella, no podría encontrar su nombre, ya que aún no estaba allí, pero no estaría de más darle el suyo. El único problema era que aún no tenía uno en mente. Pensó en llamarse Superman, pero hacerlo con un sería molesto de explicar. Bueno, siempre podría usar el nombre de su contraparte, de todas formas, yo mismo soy una contraparte. Todavía no estoy ahí, pero puedes llamarme, Ultraman. Dicho esto, sintió que ya había respondido suficientes preguntas y empezó a volar cuando, de repente, algo voló a toda velocidad y lo lanzó de vuelta a la calle. Y, sorprendentemente, le dolió. Ay, vaya, si es una cosa tras otra. ¿Qué pasa esta vez? Al mirar a su atacante, vio a una mujer alta, casi de su estatura, con una armadura de guerrero como una diosa griega. Mujer guerrera. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par al verla. Aún no se había convertido en héroe solo para evitar a esta gente, pero parecía que hoy sería su día de mala suerte. Al mirar a su alrededor, descubrió que parecía estar sola, ya que el resto de los guardianes no estaban presentes. Por suerte, no era el peor escenario posible, ya que solo estaba ella. La mujer guerrera frunció el ceño al instante, como si sintiera que Brandon la subestimaba. ¿Fuiste tú quien mató a ese hombre y causó daños al edificio? Solo tenía 2 opciones. Confesar o huir. Obviamente, eligió la primera, ya que en realidad no había hecho nada malo. Sí, pero tengo una buena razón. Ese canalla intentó violar a una estudiante de secundaria y perdí el control, dijo Brandon con la esperanza de que su mención de un intento de violación la hiciera más indulgente con él. Si se parecía en algo a la Mujer Maravilla, incluso podría agradecerle. La mujer guerrera se quedó en su lugar como si estuviera pensando en algo antes de mirarlo con su decisión tomada. Muy bien, si esto es cierto, entonces te agradezco por tu acción, pero primero debo llevarte a confirmar estas afirmaciones. Entonces ella no me dejará ir, supongo que necesito elegir la opción 2. Sin dudarlo, Brandon irrumpió en el cielo y procedió a volar lejos de la ciudad.
Sin embargo, parecía que no era el único porque War Woman estaba pisándole los talones. Maldita sea, olvidé que podía volar. Vuelve aquí. Si de verdad no tienes nada que ocultar, no irás. Pero eso es lo que he estado tratando de ocultar durante toda mi vida. Concentrándose en su poder, Brandon comenzó a aumentar su velocidad y usó su nueva experiencia de vuelo previa para aumentar drásticamente su velocidad, dejando completamente atrás a War Woman. Auge. Disminuyendo la velocidad, la mujer guerrera se burló, incapaz de aceptar que un hombre la hubiera perdido. Si hubiera sido inmortal Wong Niman, lo aceptaría con resentimiento, pero este parecía un tipo cualquiera de la calle. Lo que lastimó su orgullo. Sacando su teléfono hizo rápidamente una llamada. Oye, ¿no eres de las que llaman mucho? ¿Qué pasó? Cecil, tuve un encuentro con un meta que no reconozco. Intenté interrogarlo, pero lo perdí. Eso es impresionante. Envíen una descripción y haré que los chicos comiencen a trabajar en su identidad. Cerró el teléfono y siguió mirando a lo lejos antes de regresar volando. El chico había mencionado haber salvado a una chica, así que tal vez ella tenía algunas respuestas. Capítulo 10. Dilema moral. Escapar de las garras de la mujer guerrera dejó a Brandon extremadamente cauteloso. No quería arriesgarse a revelar dónde vivía, así que voló en direcciones aleatorias. Una vez seguro de que no había moros en la costa, se fue directo a casa. Sus planes de encontrar un lugar para practicar se cancelaron definitivamente, pero esos pensamientos quedaron atrás. En cambio, se encontró pensando en lo que acababa de ocurrir. Maté a alguien, fue un accidente en un momento de ira. Despertar una nueva habilidad en ese momento tampoco ayudó, pero al final, todo eran excusas y el único hecho innegable era que había quitado una vida. Al bajar la vista, imaginó el cuerpo decapitado y, extrañamente, no sintió asco, autodesprecio y arrepentimiento. Todo lo que la mayoría de la gente sentiría tras quitar una vida simplemente no le ocurrió. En cambio, sintió una ligera alegría en el corazón. Es casi como si, ¿no? ¿Qué me pasa? Esa comprensión lo hizo entrar en pánico. Los únicos que se sentían así eran asesinos natos. Sabía que elegir a Brandon Breyer podría cambiarlo un poco, pero esto era inesperado. No significaba esto que, por mucho que lo intentara, siempre sería un asesino en su corazón. Gracias en su lucha interna, Brandon recordó aquellas palabras de la niña, una niña cuyo nombre ni siquiera conocía. Alguien que sería solo un transeúnte más en su vida, pero para ella, él era algo más. Su asesinato no la asustó. Al contrario, la hizo sentir más paz que cualquier prisión. Saber que el hombre que murió nunca volvería a perseguirla. Ese pensamiento le brindó a Brandon un extraño consuelo. Quizás sea mejor nacer con una naturaleza malvada y superarla con gran esfuerzo. Esa es la marca de un verdadero héroe. Mirando al cielo, Brandon aceptó que quizá no fuera un héroe perfecto. Un día podría cometer un desliz y acabar matando villanos, pero haría todo lo posible por controlar esas tendencias. Reservando ese castigo solo para los peores enemigos. Tras calmar sus preocupaciones, Brandon estaba listo para volver a casa y saltó del granero, pero al hacerlo notó que su camisa estaba rasgada por delante. Recordó que le había pasado cuando fue atacado por la mujer guerrera. Primero mis zapatos, ahora mi camisa, al paso que voy, casi toda mi ropa se habrá ido. Brandon no esperaba tener este problema tan pronto. Seguía postergando su trabajo de héroe, pero si esta experiencia le enseñó algo, fue que debía estar preparado para lo inesperado. Sobre todo si algo similar sucedía, porque no dudaría en ayudar. Ya no. Pensándolo bien, recordó que había un diseñador de vestuario que hacía los trajes de Nolan y Mark, pero aún le resultaba demasiado estrecho. Así que fue a donde creía que tenía más posibilidades de conseguir ayuda. Al entrar al granero, quitó las cerraduras una vez más y reveló su barco. Padre, necesito hablar contigo. Al reaccionar a su presencia, la nave comenzó a brillar y formó el holograma de su padre. Al aparecer, examinó a Brandon y pareció ligeramente intrigado. Parece que vienes de una pelea. ¿Eran fuertes? No estaba seguro de cómo su padre relacionaba una camisa rota con una pelea, pero lo aceptó de todos modos. Sí, eran bastante buenos, pero no me quedé a averiguar más. Esa pelea también es la razón por la que vine aquí. Me di cuenta de que mi ropa no aguanta lo que la someto y quería saber si sabías de alguna manera de conseguir algo más resistente. Zod reflexionó un momento antes de mirar a Brandon con confianza. De hecho, actualmente tengo dos métodos.
Verás, los kryptonianos sabemos desde hace tiempo que somos más fuertes que la mayoría de las demás razas y nos hemos esforzado por fabricar materiales duraderos. En este proceso, hemos desarrollado varios métodos a los que tengo acceso. En cuanto al segundo método, es más bien una apuesta arriesgada. Ja, qué interesante, así que tienen algo así, pero supongo que es de esperar de una raza tan avanzada. Aprender a hacer esta tela podría incluso ser muy útil en el futuro si empiezo a venderla. Esta idea le pareció muy buena a Brandon, ya que incluso le daría una forma de ganar dinero en el futuro sin depender del gobierno. Quería intervenir de inmediato. También sentía curiosidad por lo que acababa de mencionar Zod. ¿A qué se refería con apuesta? ¿Y qué es la apuesta? Bueno, cuando adquirí esta nave de Jor-El, también encontré información sorprendente. Al parecer, hace años, cuando Krypton aún viajaba por las estrellas, miembros del gremio de exploradores se estrellaron en la Tierra y su nave podría seguir aquí, pero aún no está confirmado. Para cuando la descubrí, Jor-El ya había borrado todos sus datos, pero si estaba dispuesto a hacerlo, es muy probable que esté aquí. Lo que significa que aún podría tener uniforme y armadura kryptonianos. Nave exploradora, habla de la fortaleza de la soledad. Brandon abrió los ojos como platos. Si la nave realmente estuviera aquí, sería la base perfecta. Además, debería albergar mucha tecnología mucho mayor de la que la Tierra es capaz actualmente. En los cómics de DC, Superman casi nunca hizo uso de él y en general lo mantuvo oculto, pero Brandon no era de los que desperdiciaban oportunidades. Quiero ambos, padre, pero primero vamos a buscar esa nave. Zod asintió, ocultando su expresión, pero Brandon también percibió cierto entusiasmo en su padre. Al instante siguiente, se replegó dentro de la nave mientras aparecía un nuevo holograma que mostraba un mapa con un punto brillante justo en el Ártico. No había planeado volar el resto del día, pero era algo que necesitaba revisarse ahora. Al despertar, levantó la cápsula y comenzó a volar. Brandon se elevó sobre la gélida extensión del Ártico. El paisaje a su alrededor parecía el mismo, sin importar en qué dirección mirara, pero sabía que estaba en algún lugar por allí, bajo el hielo. Volar desde arriba no le ayudaría a encontrar la nave perdida a la que necesitaba acercarse. Mientras buscaba un lugar para aterrizar, pensó por dónde empezar cuando la cápsula reveló a su padre una vez más. ¿Estás cerca, hijo? La cápsula está intentando conectarse con algo debajo del hielo. En algún lugar en esta dirección, dijo Zod mientras señalaba hacia abajo. Justo aquí, bueno, veamos qué tan buena es la visión del calor. La última vez que usó esta habilidad no estaba bajo su control y simplemente salió como una explosión, pero esta vez tendría control sobre ella. Al mirar el hielo, sus ojos brillaron amenazadoramente antes de que dos rayos paralelos se estrellaran contra él. Intentando controlar su poder, Brandon empezó a contenerlo para que no se desviara demasiado y, en cambio, derritiera un túnel por el que pudiera pasar. ¡Increíble! Así que este es el poder que tenían nuestros antepasados, exclamó Zod admirando su poder, pero Brandon lo ignoró mientras caminaba por el túnel arrastrando la cápsula. Esta caminata duró 3 kilómetros hasta que algo metálico comenzó a aparecer. Aquí está, hijo. La cápsula ya está conectada a la nave. Dame un momento para transmitir mi mensaje. Dicho esto, el flujo de la cápsula desapareció, dejando el túnel a oscuras. De repente, un crujido comenzó a resonar por toda la cueva. Una vez que el ruido terminó, la nave comenzó a brillar, iluminando toda la zona mientras una puerta se abría y le permitía acceder. Aquí está. Pensó mientras volaba directo a la entrada. Al entrar, sintió que la gravedad se multiplicaba por al menos 10, pero para él, no era nada en ese momento, y entró como si nada hubiera cambiado. Mirando a su alrededor, vio que la nave se parecía mucho a la del hombre de acero. Los pasillos eran de metal negro, mientras que la nave misma tenía varias habitaciones con diversos usos. Algunos parecían viviendas para la tripulación, mientras que otros parecían laboratorios. A Brandon ya le gustaba lo que veía. Recordó que el original era bastante inteligente, al menos más que la mayoría de los humanos, así que aprender a usar este equipo no debería ser muy difícil. Mientras pensaba en esto, apareció un grupo de robots flotantes. No hablaron, pero le dejaron claro que querían que los siguiera. Aceptándolos como guía, lo guiaron por varios pisos más hasta llegar a una amplia sala con compartimentos ocultos. Parece que las máquinas hicieron bien su trabajo. ¿Qué opinas, hijo?, preguntó Zod mientras su holograma aparecía en medio de la habitación.
Es impresionante que la mayor parte de este material sea mucho más allá de todo lo que la Tierra tiene, claro que sí. Éramos una civilización avanzada, eso era de esperar. Ahora revisemos los trajes disponibles. Agitó la mano y reveló todos los compartimentos que contenían trajes flotantes que parecían usar algún tipo de campo gravitacional. Arg, claro que les pondrías tu dichoso escudo a todos, Jorel. Gruñó Zod al ver la familiar S marcada en cada prenda. No te preocupes, quitaré estas marcas, elige una y pronto la tendré preparada. Escuchando a Zod, Brandon se acercó en silencio al traje que prácticamente lo llamaba. Flotaba en un lugar como un símbolo de esperanza, con llamativos tonos azul y rojo. Posando las manos sobre el pecho, Brandon sintió las ranuras de la S imagen. Zod no entendía por qué su hijo actuaba de esa manera con esa cresta y comenzó a examinar algunas de las armaduras. Así que este era tu traje Superman, ya que no estás aquí honraré tu memoria padre, yo elijo a este es como mucho ceremonial, elige algo práctico. Como este, es una armadura kryptoniana perfecta con sistemas de soporte vital y gran cantidad de protección, dijo Zod mientras señalaba el traje que usó cuando invadió la Tierra. No, estoy bien con esto. Zod negó con la cabeza. No entendía qué tenía de especial ese traje, pero lo aceptó de todas formas. Muy bien, pronto estará listo. Solo dame un par de minutos para cambiar el emblema. Por cierto, ¿significa algo nuestro escudo? Preguntó Brandon, recordando que Superman, significaba esperanza, así que se preguntó qué era. Aunque tenía un par de ideas, probablemente significaba algo como guerra o conquista, dado el origen militar de sus familias. De hecho, tiene un significado más profundo. Significa victoria. Final del capítulo.